el tema panorama actual de la lucha contra el crimen organizado. Comenzamos rápidamente nuestra novena temporada y sesión 287, dándole el uso de la palabra a nuestro presidente, señor doctor Octavio César Sabonet García. Muy buenas tardes, doctor. Adelante. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todo nuestro público que nos sigue estos 9 años ininterrumpidos de existencia de la Cátedra de los Jueves. Iniciamos un nuevo proyecto siempre con el mismo optimismo de siempre, de brindar a nuestro público capacitación de calidad, actualizada y de la cual son responsables nuestros invitados, expositores nacionales e internacionales, como en este caso el magíster Luis Alejandro Ishi Mesa, quien, dígase de paso, ha sido uno de los más prolíficos visitantes de nuestro programa, a quien agradecemos el detalle profundamente, y consideramos que esta va a ser una de las sesiones a las cuales nos tiene acostumbrado con su proverbial capacidad académica y didáctica. Esta jornada inaugural siempre merece los agradecimientos respectivos, en este caso a la Comisión de Capacitación, presidida por el colega Rómulo Carcausto, y al equipo que encabeza Fara Martínez, y a todos los que de una u otra manera hacen de este voluntariado judicial un programa. Y esto es bueno decirlo porque este programa tiene mucha interacción en las redes y vemos que a veces nuestro público está diciendo que me faltan certificados o que hay certificados que... entiendo que estos señores está programado de una manera tal que se sistematiza y requiere el cumplimiento de ciertos requisitos que se vienen en cada jornada explicando a las partes. Solamente al cumplir todos esos requisitos se puede expedir el certificado correspondiente a nuestro público. Sin embargo, hay otras dos plataformas que ya tienen su propia metodología, como es la de la Academia de la Magistratura, que ya tiene su régimen para jueces fiscales, y también el aula virtual, que es propia del Poder Judicial. A ese nivel de coordinación se ha llegado gracias a estos 9 años de fecunda colaboración, de mucho compromiso, y desde aquí agradecer a todos los presidentes del Poder Judicial que han venido apoyando nuestro proyecto desde que se inició, y esperamos efectivamente el próximo año cumplir una década de este programa que definitivamente se ha vuelto un ícono. Recordar mucho las palabras de la doctora Inés Villa Bonilla, quien al momento de dejar el cargo de presidenta hizo una petición especial en el sentido de que nunca se abandonara este proyecto que precisamente nació durante su gestión. Muy bien, con estas palabras y el agradecimiento reiterado a todos los expositores nacionales e internacionales que nos han acompañado a lo largo de estos 9 años y los que vendrán en el futuro, declaramos inaugurada la novena temporada de la Cátedra de los Jueves, el programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Bienvenidos todos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saguanay, y de inmediato le damos el uso de la palabra a nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, el juez superior Rómulo Carcausto Caya. Muy buenas tardes, doctor. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes. Doctor Ichi, buenas tardes. La Corte Superior, una vez más, se engalana con la presencia de ponentes a nivel nacional e internacional, y en este caso, con la presencia del doctor Ichi. Los objetivos señalados al inicio, como lo ha recordado el doctor César, aproximadamente hace 9 años, hace que esta formación pública, tanto para jueces, abogados y público en general, permite cumplir con objetivos que la propia Corte se ha puesto. No solamente capacitar magistrados, sino proyectarse a la sociedad, haciendo de estas exposiciones, vía comunicación ágil y concreta, la gente pueda entender algunos temas. En esa medida, señor presidente, una vez más, agradezco la designación para acompañarlo en este año al conducir
esta comisión y en esa medida también agradecer a todos los ponentes. Hoy tenemos la presencia del doctor Ichi, un gran abogado, familia del Poder Judicial. Él siempre ha señalado en sus ponencias que parte de su experiencia profesional lo ha logrado en el Poder Judicial cuando colaboraba con instancias supremas en la noble tarea de administrar justicia. Decimos parte de la familia judicial porque nunca se ha negado, y creo que no se negará, siempre poder compartir su experiencia y su vasto conocimiento en materia de derecho penal. En esa medida nos consta a cada uno de nosotros que para el Poder Judicial, el doctor Dichi, no existe la palabra no. Siempre hace el esfuerzo por compartir, como él mismo, vuelvo a recalcar, señala, que es parte de la familia judicial. En esa medida, el día de hoy, más allá de sus grandes cualidades profesionales, académicas, tiene también las grandes cualidades de ser una persona volcada a compartir su experiencia con profesionales en derecho. Esa identificación que tiene sin ningún tipo de condiciones en poder compartir todo lo que ha asimilado. Y no solamente señalar como experiencia, sino también algunas ideas propositivas que permitan la mejora del sistema de justicia. En esa medida, quiero agradecer de antemano la presencia del señor Ichi, del doctor Ichi. Esta es la familia judicial que siempre va a beber de sus sanos conocimientos. Bienvenido una vez más a la cátedra de los jueves. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, doctor Rómulo. Antes de dar inicio ya a la exposición de Luis Alejandro Ichi Mesa, decir que él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con la mención de sobresaliente, máxima mención que se otorga en dicho centro de estudios. Magíster por la Universidad de San Martín de Porres, con mención de excelencia, máxima calificación que se otorga. Cuenta con estudios de doctorado finalizados en la Universidad de León, en España, y próximo a la sustentación. En el área laboral ha sido director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, entre otros. También integró el gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial y participó en diversas comisiones en representación del Poder Judicial, entre ellas la Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al igual que en la reforma del Código Penal en el Congreso de la República. Ichi Mesa también ha realizado funciones en el 39º Juzgado Penal con Reos Libres, Tercera Sala Penal con Reos Libres, Primera Sala Penal con Reos en Cárcel, Quinta Sala Penal Especial Anticorrupción, Sala Penal Especial para Caso Fujimori, Sala Penal Permanente y Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Un apretado resumen de la hoja de vida de nuestro distinguido expositor el día de hoy, a quien les damos ya las muy buenas tardes. Adelante, Luis Alejandro Ichi Mesa. Por favor, encender el micrófono. Buenas tardes con todo. Ante todo, con su venia, señor presidente, doctor Octavio Saguanay, con su venia, señor magistrado, doctor Rómulo Carcausto. Vengo de una institución jerarquizada y siempre, obviamente, el respeto a mis autoridades, a mis superiores, ¿no? Por más, obviamente, que no estemos actualmente en la labor funcional, siempre, obviamente, es un tema de reconocimiento. Yo le agradezco al Poder Judicial, a la Corte Superior Especializada, por esta gentil invitación. Esta 9ª temporada para mí constituye un valor agregado bastante importante en el tema de las actividades que realizan en la noble función de administrar justicia, más allá de las actividades extenuantes, más allá de la formación de las audiencias, ese valor agregado, como bien dice el presidente, de poder capacitar, de poder obviamente impartir
un poco, obviamente, también de estos conocimientos teóricos que humildemente podemos compartir los que venimos acá, constituye de todas maneras siempre un aspecto bastante importante en el ámbito de la labor que se administra justicia. Sin más preámbulos de ello y el agradecimiento y que sean muchos años más, quiero presentar un aspecto bastante importante del día de hoy, que es el tema del panorama actual de la lucha contra el tema del crimen organizado. Creo que es acá. Voy a ver si se ve la diapositiva, creo que sí. A ver, un ratito voy a compartirla. Sí, creo que sí se puede ver la diapositiva. Voy a... Acá. Ajá, sí, problemas. Acá, listo. Bueno, quería en esta clase, ¿no?, inaugural, tocar un tema bastante importante vinculada a la labor que se realiza en esta digna Corte Superior Especializada, que es el panorama actual de la lucha contra el tema del crimen organizado. ¿Cuál es el estado actual de las estrategias internacionales, el tema de las políticas nacionales que se han diseñado en esta materia y sobre todo el tema de la implicancia, ¿no?, que tiene obviamente en el sistema de justicia? Creo que un aspecto bastante importante y creo que obviamente no puede negarse que lamentablemente el aspecto obviamente de la criminalidad y sobre todo enfocado al ámbito del tema de una delincuencia organizada aqueja lamentablemente de manera cada vez más frecuente al tema del país y también obviamente a todo el mundo entero. Un aspecto bastante importante que yo advierto en el tema, obviamente, de la manifestación actual vinculada al tema del crimen organizado, son dos aspectos o dos momentos importantes. Primero, un primer momento vinculado al propio fenómeno de la globalización. El tema, obviamente, del efecto sustitución, el tema, obviamente, de las llamadas sociedades de riesgo. Voy a colocar un ratito acá la diapositiva. Vamos a ver acá, compartir un ratito acá. A ver, dejar de presentar. Ahora sí, presentar ahora toda la pantalla. Acá, compartir. A ver, vamos a ver. Sí, A ver, un ratito para que se vean las diapositivas. sí, ya se ve. Sí, muchas gracias. Como les señalaba, yo distingo dos aspectos bastante importantes actualmente en el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado. Me parece que un primer momento era bastante claro el llamado fenómeno de la globalización, el llamado efecto sustitución que había generado obviamente que este mundo cibernético, tecnológico, el crecimiento de los estados, había generado una nueva composición bastante importante en el ámbito colectivo, pero que también había originado que obviamente los grupos que están vinculados al aspecto delincuencial aprovechen obviamente de esta ventaja que genera obviamente este mundo contemporáneo. No solamente el ámbito del tema de aspectos tecnológicos, el tema vinculado al tema de la cibernética, sino también la propia administración pública, su crecimiento, esta nueva gobernanza que hoy se habla justamente en el ámbito vinculado al tema de administración, genera obviamente un espacio propicio para que obviamente la delincuencia también genere un espacio bastante importante para obviamente seguir delinquiendo y organizándose. Eso por un lado bastante importante. Sin embargo, el crimen y sobre todo la delincuencia organizada es bastante mutable, bastante cambiante y advierto yo que se presenta un segundo momento bastante importante, una mutación que hoy sufre la llamada delincuencia plural, la delincuencia colectiva, donde el tema de las dos ejes de política de Estado, ¿no?, que le preocupa al Estado peruano y también a varios países, genera un tema, una sinergia o interrelación.
el tema vinculado al ámbito de la inseguridad ciudadana, por un lado, y el tema, obviamente, del crimen organizado asociado al tema de la corrupción y al tema, obviamente, del lavado de activos. Muchas veces hemos visto como si fueran dos parcelas aisladas. Hablamos de un tema de inseguridad ciudadana vinculada a delitos patrimoniales violentos, por ejemplo, y por otro lado hablamos de crimen organizado vinculado a un tema de lavado de activos, un tema obviamente de corrupción. Sin embargo, obviamente, en los últimos tiempos parece, obviamente, que estas dos líneas se entremezclan y se juntan cada vez más. Vemos, obviamente, grupos delictivos de una tendencia violenta al servicio del crimen organizado, sicarios, obviamente, que matan al servicio del crimen organizado o que están en el expendio para sacar la droga por los puertos más importantes del país, como por ejemplo en el tema del Callao. Entonces, obviamente, el tema de la sinergia entre inseguridad ciudadana y ese marco, obviamente, de los conceptos criminales, las bandas con el tema del crimen organizado, cobra justamente más una relevancia bastante importante. Sin embargo, me parece que el tema particular y el tema obviamente bastante peligroso, ¿no? Que obviamente se advierte en el tema del panorama actual contra el tema del crimen organizado, es el ámbito obviamente de la distorsión, obviamente por parte de los modelos de Estado. El tema del Estado de Derecho, el tema del Estado, obviamente que siempre ha garantizado el ámbito correcto de desarrollo, de la administración pública, de justicia, ha generado un aspecto bastante crítico porque obviamente la tendencia actual de la delincuencia organizada, del crimen organizado, es poder justamente generar momentos de cooptación estatal. Ya no solamente, obviamente, la captura del Estado o infiltrarse, obviamente, en esferas estatales, sino, obviamente, poder compartir el dominio de una cúpula de poder que, obviamente, algunos denominan el tema de los estados, obviamente, del crimen organizado. Es un panorama, obviamente, bastante importante que aqueja y que preocupa. Yo creo que obviamente los que vemos en el tema, obviamente las informaciones a nivel nacional, a nivel internacional, no podemos negar, obviamente, la presencia lamentable, ¿no? De funcionarios de primer nivel de una u otra manera que vienen siendo investigados, obviamente por casos de corrupción, crimen organizado y un tema, obviamente, de lavado de activos. Entonces, obviamente, ese componente, un segundo momento de la cooptación estatal genera, obviamente, un componente distinto, distante de lo que se hablaba hace tiempo vinculado al tema del crimen organizado. Y eso va a generar un aspecto bastante importante, inclusive ya volcado, ¿no? En la legislación penal nacional que yo le muestro a continuación. Si usted ve justamente la respuesta inmediata del Estado para hacer frente a ese panorama actual de la criminalidad, usted va a advertir justamente dos aspectos bastante importantes. Va a encontrar que se han dado reformas legislativas en el año 2023 que parten del propio Congreso de la República, pero también se han dado aspectos importantes que vinculan a facultades delegadas que tiene el Poder Ejecutivo para poder combatir precisamente en ámbitos de inseguridad ciudadana y en el tema del crimen organizado. Yo en esta diapositiva le muestro tres reformas legislativas que me han parecido pertinentes sombrear para poder destacar y ver justamente evidenciar este panorama actual que hoy presenta el tema del crimen organizado con esos tópicos que le he venido señalando. Por un lado, tiene una ley que apareció, la ley número 31.676 del 27 de enero del año 2023. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley justamente modificó el Código Penal para revivir conductas de aquellas personas, obviamente que buscaban ingresar al tema de la actividad funcionarial y sancionaba, obviamente, como un delito de encuentro tanto a aquella persona que hacía el nombramiento, la designación, como aquel que aceptaba, obviamente, este cargo sin poder tener los requisitos, obviamente, que la ley establecía. Entonces, se estableció una política de Estado, generado una política sobrecriminalizadora, de poder justamente incrementar penas privativas de libertad. Y eso generó justamente un primer ámbito, obviamente, de poder evidenciar, ¿no? Que obviamente se trataba de infiltrarse personas sin la capacidad o sin el perfil para el ámbito, obviamente, de administrar servicios públicos y muchas veces vinculadas al tema de una criminalidad. Sin embargo, me parece que un aspecto bastante importante fue una ley 31.751 del 25 de mayo del año 2023 y que cuestiona y que trae cero cuestionamientos hasta el día de hoy, que es el ámbito de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal,
que modificó el artículo 339 del Código Procesal Penal y el artículo 84 del Código Penal, un aspecto que ha sido bastante cuestionado por su acción del propio Congreso de la República y que ha generado que de instancias judiciales se emitan, por ejemplo, acuerdos plenarios en el año 2023, inclusive, ¿no?, que aquí en la Corte Superior Especializada se ha generado, ¿no?, suerte de resoluciones estableciendo control difuso antes, obviamente, de la acción de ese acuerdo plenario. Entonces, eso muestra, obviamente, cada vez más el tema, obviamente, de un factor importante que se ve, donde obviamente en el tema de los vuelos de Estado y su distorsión se genera en el ámbito de la producción legislativa. Y eso es un aspecto bastante importante, porque esto se va a ver reflejado también en esta diapositiva que yo le muestro a continuación, cuando obviamente en el tema del Poder Ejecutivo con las facultades delegadas se emiten sendos decretos legislativos, todos vinculados obviamente al tema del crimen organizado con el componente actual. Muchos de ellos obviamente con una finalidad loable, quizás obviamente de combatir de manera eficiente, pero también muchas de ellas obviamente con un cuestionamiento en la propia dación del contenido propio de la regulación penal. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire usted, en octubre del año 2023 aparece un primer marco normativo que modifica obviamente el tema del Código Penal para el tema de la expulsión inmediata, obviamente de extranjeros vinculados a la comisión de un hecho delictivo. Obviamente el crimen organizado es de carácter transnacional y cada vez más la presencia de grupos criminales organizados en el país muestra obviamente un derrotero bastante crítico y que generó que obviamente se recurriera al tema del Código Penal para obviamente establecer situaciones o figuras penales que no habían sido utilizadas durante mucho tiempo. Me estoy refiriendo de manera concreta a la llamada pena de expulsión de extranjeros, una consecuencia jurídica obviamente que estaba vinculada solamente al tema del tráfico de drogas y a los llamados delitos aduaneros, pero que sin embargo obviamente este decreto legislativo 1573 introdujo un artículo obviamente 30A como una nueva modalidad de pena accesoria, aplicable obviamente a determinados delitos que ahí se establece. Entonces, con eso se muestra obviamente el tema, ¿no?, de un direccionamiento, de poder establecer mecanismos más allá de las leyes migratorias, del punto de vista de control penal, de establecer mecanismos, obviamente, de poder combatir de manera eficiente contra esta delincuencia de carácter extranjera. Sobre esto hay un artículo que le habla con algunos magistrados del Poder Judicial que está en Tirano Blanche, obviamente el tema de revisión que saldrá sobre un estudio bastante grande, bastante importante sobre esta pena de expulsión. Sin embargo, si usted ve también, aparece un segundo marco normativo, que obviamente es un decreto 1578, que se modifica el Código Penal para fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de equipos terminales móviles y delitos conexos. Creo que esta es una muestra evidente, obviamente, de cómo la lucha también contra los medios cibernéticos, informáticos, los medios tecnológicos, genera también una preocupación por parte del Estado en este panorama actual, obviamente, que liga hoy al tema del crimen organizado. Pero, sin embargo, el tema, hemos estado hablando hasta ahorita de penas vinculadas al ámbito de expulsión como una política estratégica para luchar contra el tema de delincuencia importada, el ámbito, obviamente, de la lucha contra el comercio ilegal de equipos terminales, pero si usted ve en este numeral sexto que usted ve en esta diapositiva, aparece otro decreto legislativo, el 1592, del 14 de diciembre del año 2023, que tiene un componente totalmente distinto, ¿no?, que ya obviamente ataca una modificación al Código Penal vinculado directamente al tema del tráfico ilícito de drogas en el tema del Código Penal. Este decreto legislativo es un tema bastante importante, porque obviamente modifica los artículos 296, 297, 98 y 299 del Código Penal, pero bajo una óptica distinta mostrando que el tema del tráfico ilícito de drogas y que los grupos criminales que están vinculados a esta actividad delictiva ha cambiado y ha mutado bastante. ¿Por qué? Porque obviamente siempre el objeto material del delito en el tema de drogas tóxicas estuvo vinculado a la Convención de Viena de 1988 o la Convención de Nueva York del 61-71 hacía referencia al tema de drogas tóxicas y estupefacientes. Hoy se habla justamente de las sustancias psicoactivas. El tema de los carteles mexicanos, del Sinaloa, Nuevo Jalisco, obviamente orientan justamente su actividad criminal a otro tipo de sustancias psicoactivas, obviamente, que ha generado de que el Código Penal genere un cambio bastante importante en este marco de diciembre del año 2023. Pero también, si usted ve, tiene usted en el numeral octavo un marco que salió en diciembre, ahora último de 2023, que se modifica el tema de la ley del crimen organizado.
Una vez más, la ley número 30.077 del 20 de agosto del año 2013, que entró en vigencia en 2014, julio, tiene una modificación bastante importante para incorporar nuevas figuras vinculadas al tema del crimen organizado. Y eso es como una consecuencia también importante de la reevaluación de los instrumentos internacionales. Se habla muchas veces de la llamada Convención de Viena, la llamada Convención de Palermo, la llamada Convención de Mérida, pero los instrumentos de reevaluación de estos instrumentos internacionales como Doha, Qatar, reclamaban, y el año pasado también en Austria, Viena, la presencia de nuevas realidades emergentes que obviamente los estados tienen que hacer presente para hacer frente al tema del crimen organizado. Y si usted ve también al costado, ve un decreto legislativo todo reciente, 1611, del 21 de diciembre del año 2023, que habla justamente de medidas de prevención, de investigación, delitos de extorsión y conexos, que modifican el tema, obviamente, del Código Penal. La extorsión, lamentablemente, el tema vinculado a figuras importadas, que viene obviamente en parte de lo que yo trabajo en Centroamérica, países como Honduras, Guatemala, Honduras, parece haber tenido un recalo bastante importante en el tema del país y que ha originado, obviamente, que también se establezcan mecanismos de lucha desde el tema del Estado peruano, modificaciones al tema del Código Penal, pero también cuidado, ¿no? Un aspecto bastante importante en el tema de estrategias para combatirlo, que obviamente dice extorsión, pero se modifica también el tema importante en el Código Procesal Penal de las llamadas técnicas especiales de investigación. Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a escuchar solamente el tema del llamado agente encubierto, vinculado obviamente como una técnica especial de investigación vinculado a agente policial. Hoy el tema de la ley ha cambiado bastante, ¿no? El artículo 341 del Código Procesal Penal le habla también obviamente de un agente especial, de un agente virtual. Entonces, existen cambios bastante importantes de las llamadas técnicas especiales de investigación para poder combatir a esta sinergia que le digo que vincula el tema de una delincuencia violenta con el tema, obviamente, del tema del crimen organizado. Y obviamente, finalmente, si usted ve en este decreto 1616 del 21 de diciembre del año 2023, la evidencia más clara, ¿no? Como respuesta del estado del panorama actual del crimen organizado, se evidencia con dos modificaciones bastante importantes. La modificación al artículo 317 del Código Penal, hoy llamado organización criminal, durante mucho tiempo asociación ilícita, y el tema de la tenencia ilegal de armas. Entonces, todo esto muestra un panorama, obviamente, creo que bastante ilustrativo, que el ámbito, obviamente, del Estado peruano, ¿no? Con las reformas legislativas que se han venido dando, creo que muestran una evidencia bastante notable en qué anda el panorama actual, obviamente, del crimen organizado. Pero esto se enmarca, como le digo, en un aspecto mucho más grande, vinculada al tema de una necesidad de control social mucho más grande, de un Estado neoliberal que parte, obviamente, de políticas internacionales. Quiero mostrarle en esta diapositiva el tema de la reformulación de las estrategias internacionales en el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado y su impacto, obviamente, en la política criminal nacional. Me parece que hoy hay 5 ejes bastante importantes que desde el punto de vista de un marco internacional se plantea, obviamente, en el tema de poder entender el panorama actual del crimen organizado. Primero, el tema de una criminalidad organizada de carácter emergente. El crimen organizado obviamente no es estático, es dinámico, es mutable y obviamente las agencias de control tienen que estar preparados y atentos, obviamente, para entender las nuevas estructuras y tipologías criminales. En eso cambia. Obviamente hoy estemos hablando de nuevas tipologías criminales donde muchas veces vemos en el tema de las acusaciones fiscales, el tema obviamente de las carpetas fiscales, que obviamente se mantienen tipologías clásicas bastante importantes, por cierto, que parten obviamente de Naciones Unidas, pero que también generan una reevaluación, obviamente, en torno a lo que anda actualmente el tema del crimen organizado. Segundo, las llamadas técnicas especiales de investigación, una reevaluación bastante importante de los llamados principios rectores, sobre todo vinculado al tema crítico que hacen, no las técnicas propiamente, la gente encubierta, la entrega vigilada, las óbices, sino el aspecto de quienes dirigen y justamente impulsan la dirección, obviamente, las llamadas técnicas especiales de investigación. Eso ha originado, obviamente, que la Corte Suprema saca, obviamente, su momento un acuerdo plenario del 10-2019 vinculado a técnicas especiales de investigación en tipologías criminales. Obviamente, la Corte Superior Especializada saca, obviamente, acuerdos plenarios importantes, obviamente que el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial también le faculta. El tema de la recuperación de activos, el tema de entender la relevancia de la extinción de dominio es un aspecto bastante crítico, bastante importante, que obviamente no puede ser dejado de lado.
La lucha actual contra el tema del crimen organizado demanda no solamente atacar estructuras de personas naturales, sino también obviamente el componente logístico, el tema de esos bienes, instrumentos, ganancias, obviamente que tienen, obviamente un aspecto importante con el cual debemos combatir. Y por eso obviamente al nivel del Poder Judicial, al nivel del Ministerio Público se genera un subsistema vinculado al tema de pérdida, extinción de dominio. Las políticas anticorrupción me parece que son el escenario más crítico, obviamente, del aspecto de la distorsión del Estado de Derecho, donde obviamente las modificaciones al tema de la prescripción, financiamiento ilegal de partidos políticos, deformación del lavado de activos y la corrupción privada ha generado, obviamente, respuesta inmediata, obviamente, de parte, ¿no?, del Poder Judicial con acuerdos plenarios y también, obviamente, una crítica ciudadana. Y el tema, obviamente, de una responsabilidad de personas jurídicas también que genera un cuestionamiento en cuanto a un sistema bipolar de represión por parte, obviamente, de consecuencias accesorias en el artículo 107, bajo un sistema de vicarial o de terrorresponsabilidad, y por otro lado una ley administrativa, una ley 30.424. Me parece que son los 5 ejes y puntos centrales que obviamente genera el tema, obviamente, un redireccionamiento, obviamente, de las políticas de Estado nacional e internacional. Este es, mire, por favor, el tema de un primer punto bastante importante, una criminalidad organizada emergente, las nuevas estructuras y tipologías criminales. Me parece obviamente que mucho se habla, ¿no?, cuando dice crimen organizado la Convención de Palermo, pero Palermo tiene una reevaluación constante, ¿no?, obviamente quinquenal, decenal, obviamente las políticas que se tienen implementando. Y hoy justamente la criminalidad es bastante mutable, ¿no? Hoy se habla, por ejemplo, de una criminalidad organizada productiva, un redireccionamiento de unas estructuras clásicas tradicionales, por ejemplo, en el tema del tráfico de drogas. El tráfico de drogas, como les decía, ha cambiado, ha mutado obviamente bastante. Se habla justamente de un tráfico de drogas que vincula al tema de trata de personas, al tema de lavado de activos, al tema de minería ilegal, al tema del tráfico de armas. Se habla obviamente también de altos funcionarios de Estado vinculados al tema, obviamente, de favorecer el tema de actividades vinculadas al tráfico de drogas. Este es importante, lo digo yo, porque uno de los casos más importantes, obviamente, de tráfico de drogas se ventilaron acá, en la Corte Superior Especial Nacional. Un caso de tráfico de drogas, obviamente, que generó una investigación bastante amplia, un colegiado ad hoc que se dedicó, obviamente, a conocer este problema, obviamente, que apareció, obviamente, con una sentencia final, pero que muestra, obviamente, el tema del derrotero, en qué anda, obviamente, actual investigaciones vinculadas que generan, por ejemplo, el tema del tráfico de drogas, y como le decía al costado, ¿no?, un marco legislativo que modificó los artículos 296, 298, 299 del Código Penal vinculada a las nuevas sustancias psicoactivas que hoy se dedica el tema de los grupos criminales organizados vinculados al tema del tráfico de drogas. Pero la parte de abajo también tiene otro componente distinto, ¿no? Una actividad organizada de la corrupción política, ¿no? Las estructuras de los altos funcionarios estatales. Lamentablemente, y obviamente el tema finalmente de la responsabilidad de determinar el Poder Judicial como compete en atención a las facultades que la Constitución le delega, pero no hay ningún funcionario, ningún presidente de este milenio que de una u otra manera no esté involucrado en el caso de investigación penal. Todos de una u otra manera vinculados al tema de crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios. Y esta misma foto es una foto obviamente que se ve en América Latina, se ve obviamente en el tema del mundo contemporáneo. Y si usted ve al costado el aspecto más crítico, ¿no?, de la cooptación estatal, el tema de las estructuras de cúpula de poder, que vincula lo que se denomina una criminalidad organizada mixta, donde obviamente la cúpula de poder involucra obviamente al tema del poder empresarial, al tema de los partidos políticos y al tema obviamente de los altos funcionarios del Estado. Me parece que estas tipologías, estas estructuras obviamente emergentes, son las que requieren justamente una reevaluación por parte de las llamadas agencias de control. Nos hemos quedado con esta diapositiva que viene a continuación, que usted ve que obviamente a veces se plantea, ¿no?, jerarquía 1, jerarquía 2, jerarquía estándar, jerarquía regional, que buenamente parte, obviamente, de estudios serios de Naciones Unidas, pero obviamente el tema ha cambiado, ¿no? Usted va a encontrar justamente tipologías que vinculan niveles estructurales de cúpula de poder, niveles operacionales, obviamente que vinculan otro tipo de negocio particular, donde obviamente pueda generarse, ¿no?, mayores ganancias o réditos para el tema del crimen organizado, y los llamados niveles de impunidad, ¿no?, que generan justamente no solamente el tema de una sobreguarda de bienes en el extranjero, ¿no?, en paraísos fiscales o países offshore, sino también obviamente producción legislativa que busca evitar obviamente un ámbito de poder reprimir actividades criminales que están obviamente realizándose obviamente en salvaguarda del poder.
Todo esto genera justamente un panorama actual que genera, ¿no? Poder entender que las estructuras y las tipologías criminales han variado, sobre todo con un componente, como le digo, bastante importante, que genera obviamente la presencia, ¿no? De poder también trastocar el tema de modelos de Estado de Derecho con producción legislativa, ¿no? Que genera obviamente también la crítica y el cuestionamiento que será obviamente las autoridades que determinen su obviamente direccionamiento o su obviamente trastocabilidad. Esto es, miren por favor, la respuesta inmediata, para que vea. Son justamente la respuesta, obviamente, en parte, ¿no? Del Poder Judicial también ante un tema de un cuestionamiento crítico, ¿no? Obviamente ante el tema actual de tipologías criminales, el tema obviamente de estructuras nuevas, emergentes que se ven. Yo creo que obviamente en la parte de arriba he colocado, creo que dos acuerdos plenarios, que es doctrina vinculante, desarrollo hermenéutico, que obviamente en atención a la ley orgánica del Poder Judicial puede desarrollar las cortes del país, no solamente la Corte Suprema, y que se ha hecho de bastante interesante, ¿no? Este es un acuerdo plenario 1-2017 que nace de acá, ¿no? De lo que fue en su momento la Sala Penal Nacional, los juzgados penales nacionales, que establece justamente los enfoques, ¿no? Para poder obviamente saber cuándo estamos ante un grupo criminal organizado. Pero también tenemos al costado un acuerdo plenario, 8-2019, que planteó diferencias hermenéuticas, ¿no? Entre este tema que yo le digo una sinergia que es bastante cada vez frecuente, ese vínculo que hay entre el tema de bandas criminales y lo que son grupos delictivos organizados, grupos criminales violentos, obviamente vinculados a una criminalidad violenta, patrimonial, pero que también están al servicio del tema del crimen organizado. Y eso ha originado, miren por favor, esos entretelones y esos avances, ¿no? Que el Poder Judicial logra con el tema de las investigaciones penales, que se ventilan, obviamente, que se cambien, obviamente, cambios legislativos importantes. Y eso es lo que ocurrió con el decreto legislativo 1611 del 21 de diciembre del año 2023. Se modificó, por ejemplo, el delito de asociación ilícita hoy organización criminal y se puso justamente una circunstancia especial agravante vinculado a signos distintivos, objetos, códigos que causen intimidación en el tema de prevalencia de la actividad criminal. Y uno dice, oiga, pero ¿esto qué cosa es? ¿A qué se refiere? Claro, los que obviamente están vinculados al sistema de justicia, a las llamadas escuchas telefónicas, y obviamente a la forma como se ve la droga, por ejemplo, obviamente el puerto del Callao, usted va a ver justamente que cada paquete a veces tiene un signo distintivo, ¿no? Que obviamente representa el tema del destino de la actividad vinculada al tema del tráfico ilícito de drogas. Entonces, esos aspectos importantes se generan, obviamente, con el tema de investigaciones fiscales, judiciales, y obviamente que permiten después establecer marcos, obviamente, normativos que generen obviamente una modificación actual, vigente de cómo opera hoy el tema del crimen organizado. Este es un aspecto bastante importante y este es un aspecto creo que crítico que preocupa bastante al tema de los países y también al tema de los instrumentos internacionales, el tema de las llamadas técnicas especiales de investigación. Obviamente las técnicas tradicionales no logran justamente satisfacer el tema de una investigación mucho más compleja, mucho más completa, vinculada obviamente al tema del crimen organizado y genera obviamente que se generen técnicas obviamente que las agencias de control utilizaban en su momento, que hoy generan un perfeccionamiento, un avance bastante importante con el avance tecnológico, los medios de comunicación. El ámbito obviamente vinculado, ¿no? A las escuchas telefónicas, al tema de las óbices, al tema obviamente de los agentes especiales, agentes encubiertos y al tema de las llamadas remesas controladas. Pero ¿en qué andan hoy el tema de las llamadas técnicas especiales de investigación? Sobre todo vinculado obviamente a este panorama actual del crimen organizado, a este desarrollo de la tecnología, de los medios tecnológicos, al tema de cómo opera obviamente el tema del crimen organizado. La Corte Suprema de Justicia de la República, en un acuerdo plenario 10-2019, hizo dos aportes de parece bastante importante. Primero, obviamente, entender que las técnicas especiales de investigación también se aplican al ámbito de las bandas criminales. Y eso es un aspecto bastante importante y particular. ¿Por qué? Porque las bandas criminales van mutando, van cambiando, no solamente son delincuencia que no puede ser crimen organizado, es el paso siguiente, obviamente, para ser una estructura criminal organizada. Y obviamente ese es un aspecto bastante importante que pudo ser destacado, obviamente, por la Corte Suprema de Justicia de la República, pero también una reevaluación de los llamados principios rectores, el llamado principio de autonomía. Y eso es un aspecto bastante importante que genera ya obviamente un ámbito directriz de quien está a cargo obviamente de poder nombrar funcionarios que están a cargo de la dirección obviamente de las agencias del empleo de estas técnicas especiales de investigación. Obviamente lo que se propone en los instrumentos internacionales es que una vez que estas técnicas especiales de investigación se dan, obviamente
tienen una autonomía propia y que no pueden ser utilizados por aquellos que la dirigen, obviamente, para evitar, obviamente, una suerte de impunidad, que no los persigan o que no los investiguen. Entonces, esto es un aspecto bastante importante que ha generado, curiosamente, un cambio bastante importante, como usted ve aquí. Aparece este decreto legislativo 1611 y que obviamente modifica el artículo 341 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal tuvo un cambio bastante importante en diciembre del año 2023 en cuanto a técnicas especiales de investigación y sobre todo justamente con los llamados agentes encubiertos. Hoy se habla de agente encubierto, se habla de agente especial, se habla de agente revelador, se habla de agente virtual y obviamente la relevancia al tema del informante o confidente, obviamente para el tema de brindar una información vinculada al tema de Cooper, actualmente el tema del crimen organizado. Entonces, el tema de una reevaluación de las técnicas especiales de investigación también juega un papel bastante importante actualmente en el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado. Luego, me parece que este es el punto bastante importante, el punto neurálgico en que andan las estrategias internacionales y también, obviamente, las políticas nacionales en la medida de justicia para luchar de manera eficiente contra el tema del crimen organizado, el tema de la recuperación de activos. El fracaso, obviamente, digamos, entre comillas, o quizás no excelencia, optimización que tenía el tema de la incautación y el decomiso, ¿no? Para obviamente atacar los bienes, instrumentos, objetos o ganancias de procedencia ilícita, generó que obviamente se impugnara o se propulsara de los circuitos internacionales el tema de la llamada recuperación de activos y sobre todo el tema de la extinción de dominio. Me parece que un aspecto bastante importante para poder luchar contra el tema del crimen organizado es poder justamente atacar ese soporte logístico que le sirve de base para que siga obviamente operando. Tanto obviamente los grupos, obviamente la cúpula de poder, el tema de los grupos empresariales, el tema obviamente de partidos políticos que lamentablemente, ¿no? A veces también se encuentran inmersos en tema obviamente de lucha y obviamente que corresponde también atacar por parte del Estado frente al tema del crimen organizado. Entonces, eso es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien es cierto, existe en el Poder Judicial, existe obviamente en el Ministerio Público un subsistema, obviamente, de poder luchar para el tema de una recuperación de activos con el decreto 1373 y su reglamento, me parece que todavía hay una tarea pendiente, obviamente, por parte de poder impulsar investigaciones propias por parte del Ministerio Público, por parte, obviamente, del Poder Judicial, para poder, obviamente, recuperar activos de origen ilícito y luchar de manera más eficiente contra el tema del crimen organizado. Estos son algunos aspectos importantes básicos, ¿no? Que siempre obviamente parte ya de una investigación actual para poder combatir de manera eficiente contra el tema del crimen organizado y el tema de la recuperación de activos. Cuando uno investiga un caso vinculado al tema del crimen organizado en el panorama actual, en el panorama vigente, uno se pregunta quiénes son. ¿A quién estoy investigando? ¿A quién persigo? Y obviamente no solamente hoy persigo personas naturales, también obviamente persigo personas jurídicas que están involucradas en la comisión de un hecho delictivo. ¿Qué es lo que han hecho? Obviamente un tema paralelo, personas naturales, personas jurídicas, ¿qué tipo obviamente debían estar involucradas en la comisión de un hecho delictivo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué conexiones tienen? Y obviamente el tema también de poder identificar personas expuestas políticamente que por el tema del cargo o la función pudieran estar involucradas en el tema obviamente de un tema de un crimen organizado. Pero más allá de eso, el tema de la recuperación de activos como una estrategia actual en el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado genera obviamente un aspecto bastante importante que no debe ser obviamente dejado de lado. Esta es una diapositiva de fuente propia, siempre obviamente en atención a la experiencia de mi actividad funcionarial que desempeño obviamente en el tema de investigación de crimen organizado, capacitación, sobre todo obviamente en Centroamérica. Vengo de una actividad propia, ¿no? De haber participado de una capacitación en un país donde se llevó a cabo una condena de un expresidente en Honduras, Juan Orlando Hernández, en Estados Unidos por conspiración al tema del tráfico de drogas y al tema del tráfico de armas, donde obviamente el tema de la recuperación de activos juega un papel bastante importante en el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado, pero sobre todo porque obviamente genera un tema de un impacto positivo en el tema de la sociedad. Se habla obviamente sobre el tema de una función social que cumple obviamente la propiedad, el tema de evitar desigualdades, contexto social y un aspecto bastante importante, obviamente generar canales obviamente de control para evitar obviamente
obviamente que bienes que pertenecen al tema del crimen organizado involucren obviamente o contaminen el tema de un mercado, de una relación social, sobre todo vinculado al ámbito de la propiedad, y evitar justamente el tema del soporte logístico que finalmente sirve para poder financiar campañas políticas y poder justamente corromper autoridades. Entonces la recuperación de activos es también un eje tercero central importante en el tema obviamente de la lucha contra el tema del crimen organizado. Y este es un aspecto bastante importante donde quiero quizás detenerme, ¿no? La parte quizás importante, central, quizás del tema de la exposición que hoy se me invita el día en esta clase inaugural, que es el tema de las políticas anticorrupción. El tema, obviamente, la deformación del tema del Estado de Derecho, el tema de la producción legislativa, que es un aspecto, obviamente, importante y que a veces se deja bastante de lado, ¿no? Este es un trabajo, como le decía, de quien le habla con un grupo de colegas magistrados en el Poder Judicial, que obviamente está para una edición de Tirano Blanche sobre el tema de la respuesta de la corrupción de la parte general, ¿no? Asociado obviamente al tema del crimen transnacional, donde obviamente en una evaluación de las consecuencias jurídicas que se hace obviamente al tema del hecho punible, también se genera un aspecto bastante crítico al ámbito de la producción legislativa. Un tema es, creo que, sin lugar a duda, que usted obviamente ha comentado, comentará y que es materia obviamente de su actividad propia, funcionarial o de investigación, el tema de la ley número 31.751 del 25 de mayo del año 2023, el tema de la llamada suspensión de la prescripción de la acción penal. Este es un aspecto bastante importante porque hasta el día de hoy genera un revuelo bastante, obviamente, importante, pero obviamente esto me genera también un aspecto crítico para poder transmitirle y entender que los instrumentos internacionales, cuando proponían los plazos largos para investigar, nunca hablaron de una prescripción de carácter perpetua, hablaban de plazos largos, pero no perpetuo. Entonces yo creo que genera también un aspecto también evaluativo y justo un equilibrio, poder entender en qué contexto, obviamente, se da estos cambios legislativos, porque obviamente de pronto el artículo 339 del Código Procesal Penal tuvo una modificación importante, ¿no? Dijo, se suspende el curso de la previsión de la acción penal. Claro, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto plazo? Esa suspensión, interrupción, y eso generó, obviamente, que salieran acuerdos plenarios, salió jurisprudencia vinculante de la propia Corte Suprema, muchas veces, obviamente, no de carácter coherente en el sentido de una sistematización paralela, sino, obviamente, que también generaba un aspecto, obviamente, de una distorsión en cuanto a los plazos, hasta cuándo se podía justamente suspender, obviamente, el tema de la prescripción. Eso generó, como usted ve en esta ley número 31.751, un efecto, obviamente, que generó, ¿no?, un tema que ha tenido revuelo hasta el día de hoy, que solamente se puede suspender el tema del plazo en un tema de un año. Y eso obviamente generó de manera inmediata una crítica bastante fuerte, ¿no?, por parte obviamente de las agencias de control en el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una resolución acá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de un juzgado de investigación preparatoria nacional, donde haciendo control difuso estableció obviamente que no era un plazo obviamente coherente para luchar contra actividades vinculadas al tema del crimen organizado. Y eso obviamente es un tema bastante cierto, ¿no?, que originó que la Corte Suprema de Justicia de la República emitiera, ¿no?, un acuerdo plenario 5/2023 para poder obviamente entender que se trataba junto de proporcionalidad de un marco obviamente que distorsionaba la lucha eficiente contra el tema del crimen organizado. Y eso obviamente genera hasta el día de hoy cuestionamientos que obviamente merecen una reevaluación por parte obviamente de la producción legislativa. A mi parecer y a mi gusto no se ha dejado de lado instancias importantes como el Consejo de Política Criminal, obviamente de evaluar, ¿no?, previamente esta acción legislativa y poder justamente verificar la eficiencia, la eficacia, la proporcionalidad que tienen las leyes penales, obviamente cuando se dan en el ámbito obviamente de luchar de manera eficiente contra el tema del crimen organizado. Este es un aspecto bastante vigente. Pero mire usted, por favor, ahí, y es el tema crítico, ¿no? Se habla muchas veces de esta ley número 31.751, el tema de la prescripción, el tema, obviamente, de la reforma legislativa, pero se deja de lado esta diapositiva, ¿no? Hay una ley número 30.650, que tiene cerca de más de 7 años, publicada en la Constitución Política del Estado, que es el artículo 41 de la Constitución, donde el acuerdo plenario también de la Corte Suprema hace referencia a ello. Oiga, usted tiene un artículo 41 que establece 3 niveles importantes, que dice que el plazo de prescripción se duplica en caso de condición pública o patrimonio del Estado. Una distorsión con el artículo 80 del Código Penal, que solamente habla patrimonio del Estado. Y un acuerdo plenario, que también obviamente hacía referencia a peculado, colusión, malversación. Entonces, por un lado tiene un marco constitucional
que amplía justamente la prescripción para cualquier delito funcionarial, y tiene por otro lado justamente una norma inconducente, diría yo, justamente contradictoria en el tema del artículo 80, parte y fin del Código Penal. Tiene también el tema de la dúplica del plazo de prescripción, tanto para el intraneus como el tema para el extraneus. Entonces, obviamente, tiene un marco distinto, distante de lo que estableció el acuerdo plenario. Y lo que es más crítico, dice, la acción penal es imprescriptible en los delitos más graves de corrupción de funcionarios. Eso, por ejemplo, es un marco vigente, es un marco constitucional, pero que guarda una incoherencia con el tema, obviamente, del Código Penal. Y la pregunta es, ¿no? Porque obviamente el legislador no aprovechó esa oportunidad, obviamente, también para hacer una reevaluación de esta ley número 30.650. Este es otro aspecto bastante importante en el ámbito, obviamente, de una producción legislativa en las llamadas políticas anticorrupción asociado al tema del crimen organizado, el tema del financiamiento ilegal de partidos políticos. Cuando a mí me preguntan y me dicen, oiga, señor Ishii, en el tema, obviamente, de la lucha contra el tema del crimen organizado se advierte, quiera o no, lamentablemente, la instrumentalización de partidos políticos. Sí, sí se advierte, eso no está en discusión. Pero obviamente el tema crítico, obviamente, es porque se dan normas y se dan leyes como este delito, artículo 359A, que habla de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Y me dicen, oiga, señor Ishii, están avanzando, porque ahora se reprime el financiamiento de partidos políticos. Claro, la pregunta es, ¿en qué avanzamos? Si usted entiende que hay una ley, hay una ley. Si usted tiene que hay un delito, hay un delito. Pero si usted lee el contenido es paupérrimo. ¿Por qué es paupérrimo? Porque obviamente usted tiene un ámbito de regulación penal que el grado de injusto no se obedece con la consecuencia jurídica. Pena privativa de 2 a 5 años. Circunstancia agravante con penas ínfimas. Entonces, oiga, ¿qué garantiza? Obviamente el tema garantiza un tema de una medida alternativa a la pena privativa de libertad que hoy se ha modificado y que tiene una suspensión hasta 5 años el día de hoy. Entonces, ese es el aspecto crítico, no solamente decir, tengo la ley, sino cómo di la ley, qué es lo que contiene la ley. Entonces, obviamente, estar atento, obviamente. Esa es la labor de control que hace el dogmático, que hace el investigador, que hace, obviamente, que estamos inmersos en un tema de un ámbito del derecho penal. O esta ley de acá, ¿no? Que obviamente dice financiamiento de partidos políticos, obviamente, pero ¿para qué? Para que no haya lavado de activo, leyes que se hagan a veces lamentablemente con nombre propio, obviamente para favorecer o no, es un ámbito que genera un ámbito de investigación más seria por parte de la cátedra, por parte obviamente de los que estamos involucrados en el ámbito obviamente del estudio de las normas legales vinculadas al tema de la lucha contra el tema del crimen organizado. Y de pronto, esta noticia, ¿no? Obviamente que sale la semana pasada en los medios de comunicación, logra dictamen para excluir a partidos de una responsabilidad en causas penales. Entonces, es el estado actual. Entonces, por un lado, damos leyes para, obviamente, luchar contra el financiamiento de partidos políticos de fuente ilegal y, de otro lado, generamos, obviamente, dictámenes para incluir una responsabilidad penal. Entonces, el tema, obviamente, la doble moral. Obviamente será un tema que finalmente se discuta cuando se vea este proyecto de ley, genera también un ámbito, una reevaluación en el tema de esta producción legislativa. Y acá, ¿no? El tema, mire, también un aspecto bastante importante, ¿no? Modificaciones a las leyes, por ejemplo, en el tema de inhabilitaciones, en el tema de lavado de activo. Entonces, se habla mucho de que el tema de lavado, que busca obviamente atacar, ¿no? El tema de los bienes de procedencia ilícita vinculada a la comisión de un hecho delictivo. Pero cuando usted ve el marco legislativo parece engañoso, ¿no? Porque obviamente es un delito que tiene como una circunstancia especial agravante cuando la gente es funcionario o ser público. O sea, si usted es funcionario público y comete lavado de activos presidente de la República, la pena es mayor, pero no tiene inhabilitación. Y en la parte de abajo le colocan la inhabilitación para crimen organizado, pero menos para ser funcionario público. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos leyes, obviamente, que sean con nombre, pero el contenido es lo que justamente merece una evaluación bastante importante en el tema de esta producción legislativa, en el ámbito de la lucha contra el tema del panorama actual, contra el tema del crimen organizado. Y un aspecto obviamente importante también es la corrupción, ¿no? Para ir cerrando ya esta presentación breve, pero al menos ejes centrales, la llamada corrupción privada. Tan grave es la corrupción pública como la llamada corrupción privada, partiendo de la prueba Convención Interamericana contra la Corrupción del año 96, pasó por la Convención de Mérida del año 2003. Entonces uno ve y dice, oiga, corrupción al interior de entes privados, Club de la Construcción, etcétera, 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 y de pronto uno ve y dice, tenemos esta corrupción privada. Ya, y después uno dice, pena privativa de libertad no mayor de 4 años. Oiga, usted me está diciendo que va de 2 días a 4 años. ¿Y por qué no me lo pone así?
y obviamente se regula como un delito de acción privada, donde obviamente el Ministerio Público no es el titular de la acción penal. Entonces, esos son los cuestionamientos más serios que tiene obviamente el ámbito de la producción legislativa y que también tenemos que estar muchas veces atentos, ¿no? La deformación del Estado de Derecho en los llamados estados, obviamente que a veces involucran, no siempre eso lo determina el Poder Judicial, el Ministerio Público, el ámbito de una responsabilidad penal, demandan una evaluación por parte del dogmático, del profesor, de quien viene a dictar una cátedra el día de hoy, por ejemplo, de poder evaluar, oiga, solamente es decir, tenemos esto, lo otro, o ver el contenido eficiente, obviamente, que generan estos marcos legislativos en el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado. Y un aspecto final, bastante importante como un eje final, es el ámbito, obviamente, de estos entes privados que están de una u otra manera vinculados al tema del sistema que genera el tema del crimen organizado, que son obviamente el tema de las llamadas personas jurídicas. Sobre esto quería obviamente señalar un aspecto bastante crítico, ¿no? Que obviamente existen dos modelos bastante cuestionados actualmente en el ámbito de la lucha contra el tema de la actividad organizada. Por un lado, se ha mantenido durante un desarrollo histórico el tema del artículo 105 del Código Penal, el ámbito obviamente de consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas bajo un sistema vicarial o de heteroresponsabilidad. Sancionar previamente a una persona natural para después hacer una persona jurídica que en su provecho obviamente se haya utilizado para poder favorecer, por ejemplo, grupos criminales organizados. Pero curiosamente también tenemos una ley número 30.424, que obviamente promueve una llamada responsabilidad administrativa de personas jurídicas, y eso genera el mundo de los llamados compliance o programas de cumplimiento normativo, que nadie esté en contra de ellos, sino la forma de regulación. Entonces, esto genera un aspecto bastante crítico, obviamente, porque genera un ámbito de una distorsión en el tema de políticas públicas vinculadas al tema del crimen organizado. Cómo combatir de manera eficiente estos entes ficticios, estas personas jurídicas vinculadas obviamente al tema del crimen organizado y que de una u otra manera son instrumentalizadas para poder obviamente favorecerlo. Me parece que es el estado actual, es el panorama actual de lo que anda hoy el tema, obviamente, del crimen organizado. Me parece que justamente estos ejes estratégicos generan justamente un entendimiento totalmente distinto, mutable, y obviamente la razón de ser de los cambios legislativos que se han venido dando en los últimos tiempos con facultades delegadas. Entender, obviamente, que el tema del crimen organizado es un fenómeno bastante mutable, bastante cambiante, y que obviamente las agencias de control y los agentes de política criminal tienen que estar obviamente atentos en el ámbito obviamente, de poder plantear estrategias para hacer obviamente de manera eficiente su lucha y su combate y su represión. Y también un aspecto bastante importante es la labor que cumple cada entidad estatal, cada poder del Estado. Más allá que sea una gentil invitación y un agradecimiento de esta Corte Superior de Justicia Penal Especializada, creo que el Poder Judicial hace un esfuerzo bastante notable con sus magistrados, con sus jueces, con su personal jurisdiccional, no solamente en el tema de la capacitación, sino también en el tema de producir doctrina hermenéutica, obviamente para poder establecer criterios vinculantes, criterios importantes, como para saber cuánto estamos ante un grupo privado organizado con este enfoque que hizo la Sala Penal Especializada, y también obviamente en el tema de también establecer control difuso cuando fue necesario, en el tema obviamente del artículo 84 sobre la suspensión del plazo de revisión de la acción penal y también la Corte Suprema. Quería agradecerles al tema del Poder Judicial, quería agradecerle por su intervención usted, señor presidente, a toda la Corte, a todos los magistrados, a todo el personal, por esta gentil invitación, reconocer desde obviamente la docencia, la cátedra universitaria, el importante esfuerzo que hace el Poder Judicial y también la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestro distinguido expositor, el magíster Luis Ichi Mesa, con el tema Panorama actual de la lucha contra el crimen organizado, y queríamos consultarle cuál es la palabra clave. Hay mucha expectativa de nuestros seguidores por conocer cuál es la palabra clave de nuestra sesión 287. Bueno, la palabra clave es cátedra. Como Muy tiene bien, que ser. acaban de escuchar ustedes la palabra clave de nuestra sesión 287, que es el inicio de nuestra novena temporada ininterrumpida, es cátedra. Se activará en unos segundos un enlace para que ustedes puedan registrar esa palabra clave. Mientras eso sucede, vamos a escuchar los comentarios del juez superior Rómulo Carcausto Caya, que es el presidente de nuestra comisión de capacitación. Adelante, doctor Carcausto. Bueno, una vez más, conociendo el manejo no solamente jurisprudencial, sino legal, el profesor Ichi hoy día nos ha dado un nuevo panorama, el nuevo panorama de cómo está avanzando la criminalidad, la lucha contra la criminalidad.
ha planteado no solamente los temas de modificación legal, sino también ha observado con mucha curiosidad las contradicciones que se vienen manifestando con la nueva legislación. Es de entenderse, como viene planteando, que la división de crimen organizado está siendo sostenida legalmente por leyes especiales, y que de una u otra manera van incorporando nuevos conceptos, nuevas propuestas y cumpliendo con lo que el Perú se ha comprometido a través de tratados internacionales o convenciones internacionales. En esa medida, quiero yo reconocer una vez más la sapiencia, la voluntad de doctor Ichi por compartir sus conocimientos y abrirnos el panorama mucho más amplio para encarar en la práctica el juzgamiento, la investigación y el juzgamiento de lo que corresponde al crimen organizado. Entonces yo me quedo ahí, me parece interesante y creo yo que los temas son casi planteados, tantos temas que se necesita necesariamente un desarrollo mucho más específico por cada una de las líneas que el doctor Lichi ha abordado. Entonces yo me quedo ahí, además mi reconocimiento público al doctor Lichi. Gracias al juez superior Rómulo Carcausto por su intervención. El uso de la palabra ahora al presidente de nuestra Corte, el doctor Octavio César Saguanay Cassim, para sus comentarios. Adelante, doctor. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, para hacer una jornada inaugural, desde un punto de vista académico, es gratificante ver que se describa en menos de una hora semejantes interrogantes, semejantes planteamientos, que, como lo ha dicho Rómulo, invitan a una reflexión más profunda, dado las variadas problemáticas que se han abordado. Y inclusive podríamos decir, ¿no?, de que con este tema de, por ejemplo, de la aplicación, el tema de las prescripciones, ya nos hemos enterado que recientemente hay algunas salas que incluso han comenzado a hacer cierta objeción a los acuerdos plenarios, a sentir los acuerdos plenarios. Esto demuestra precisamente, ¿no?, lo complejo de la situación y el actuar de la magistratura. Entonces el tema tiene para rato. Espero de que la cátedra pueda abordar algunas de estas problemáticas ya de forma más puntual. Agradecer igualmente al profesor Ishii por su generosidad con su programa La Cátedra de los Jueves. Desde mi perspectiva, que aprovechando precisamente el tema que estaba comentando de su experiencia particular con estos países de Centroamérica con relación al estudio de la criminalidad organizada, para poder plantear una pregunta de tipo comparativo, todas estas problemáticas que han sido descritas, estas líneas críticas y de análisis que ha propuesto en esta sesión, ¿tienen algún parangón, algún parecido en el resto de países latinoamericanos y de Centroamérica? ¿O es un fenómeno específico que se da en Perú, en el sentido de las líneas que él ha descrito, ¿no? ¿Se presentan así o es que existen otros matices? ¿Qué nos podría decir de esa interesante propuesta? Y con el agradecimiento permanente a su colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias por la consulta, señor presidente. Sí, la experiencia reciente, ¿no?, de poder estar justamente en estos países de Centroamérica, de poder advertir problemas vinculados al tema del crimen organizado, al lavado de activo, genera un tema, creo que preocupante, ¿no? Le decía al comienzo en el tema de la presentación de las estructuras criminales, que lamentablemente todos los países tenemos el mismo problema. Y obviamente eso genera que las políticas internacionales sean obviamente partiendo de obviamente un consenso
a nivel internacional, ¿no? En todo el mundo se lucha contra el tema de extinción de dominio, el tema obviamente del crimen organizado. Algunos países se resisten, obviamente como Panamá, a tener el tema de extinción de dominio, otros como República Dominicana ya las tienen. El tema de los plazos son distintos. También obviamente acá tenemos procesos complejos, el tema de procesos comunes, en el tema de extinción de dominio, en otros países no hay plazos, por ejemplo, en el tema de investigaciones. Entonces, los ejes son centrales, obviamente son obviamente comunes, pero obviamente no hay que dejar de lado también de que cada país genera justamente una propia idiosincrasia particular. Y eso es un aspecto importante que siempre obviamente hay que poder entender. Me parece que don José Hurtado Pozo, ¿no? De cuando hablaba de las llamadas leyes importadas, obviamente también hacía una observación también bastante importante. Se trata de entender que es un fenómeno común, es un fenómeno transnacional, pero también se trata de entender de que cada país tiene una realidad y una idiosincrasia totalmente particular. Y eso le digo justamente cuando obviamente se habla de copiar modelos importados en el ámbito obviamente de política criminal. Le digo de manera concreta porque obviamente se habla de inseguridad ciudadana y se habla obviamente de un sistema de Salvador, por ejemplo, un sistema Bukele, ¿no? Pero obviamente tiene su propia particularidad y tiene también su propia problemática, ¿no? Entonces hay que saber conocerla. Entonces, por eso me parece que un estudio, obviamente, acá preliminar es poder, este es el panorama actual, es común, pero sin dejar de eso, mostrar de que cada país tiene justamente una variante particular en atención a su cultura, en atención a su sociedad, en atención también a su desarrollo histórico, que es un aspecto también bastante importante. Pero obviamente lo que no podemos dejar de lado, obviamente, que sí es un fenómeno constante y que el esfuerzo tiene que obviamente ser mancomunado y que las estrategias de cooperación internacional, en cuanto sean pertinentes, tienen que ser obviamente evaluadas y detalladas, pero sin dejar de ver cada país y cada realidad particular. Gracias por su respuesta a nuestro distinguido expositor. Y ahora corresponde que el Guillermo, a ver, señor... si me permites una adicional Por supuesto, a raíz adelante, de adelante. la lectura y las respuestas que estaba dando el profesor Isi, se me venía al recuerdo una que desde la perspectiva justamente de la capacitación es fundamental para nosotros y nos gustaría escuchar un comentario del profesor Isi. Y es el referido a que el Perú ha tenido fenómenos puntuales muy marcados en cuanto a combatir ciertas modalidades de delitos. Por decir, el tema del terrorismo en un determinado momento hizo que incluso hubiera mucha literatura extrajurídica con relación a las estructuras criminales, a su modo de operación, que hacía que los operadores, ya sean fiscales o jueces, tuvieran acceso a ese tipo de lectura para poder dirigir los juicios y a su momento valorar la prueba desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva sociológica, por decir, como menciona la doctora Elvia Barrios, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo este problema de Sendero Luminoso y el MRTA, bueno, fue acogido por distinta bibliografía. Entonces, nosotros en Parangón actualmente vemos que hay cierta bibliografía extrajurídica que se produce con relación, por ejemplo, a un fenómeno específico como el Tren de Aragua, ¿no? Que se ha prolongado por muchos países de Latinoamérica. Entonces, desde su perspectiva, así como en el pasado, los magistrados preocupados, lógicamente, por enfrentar estos casos complejos, acudieron a este tipo de lecturas. ¿Considera usted que actualmente existe una cantidad de bibliografía suficiente, interesante, que se está produciendo respecto de estas materias y que los jueces podrían consultar para, en parangón a lo que comentamos en el fenómeno con el terrorismo, podrían tener mejores elementos para poder entender, interrogar, analizar o a peritos, etcétera? Me refiero a una cuestión holística, ¿no? ¿Podría ayudar este tipo de literatura a los jueces actuales que enfrentamos el fenómeno de la criminalidad organizada? Muchas gracias por la pregunta y sobre todo por un tema que es bastante preocupante, ¿no? El tema del terrorismo. Nosotros es curioso, pero tenemos todavía un marco legislativo vigente con muchos parches desde el año 1992. Si la memoria no me falla, es el decreto ley 24.765 de lucha contra el terrorismo, que obviamente ha tenido cambios importantes, obviamente, para incorporar supuestos vínculos como el financiamiento del terrorismo, por ejemplo. Pero el tema, obviamente, de carácter puntual, y es un aspecto crítico que también es materia, ¿no? Un ámbito de investigación, porque obviamente se habla mucho de quizás de Palermo vinculado a un tema de una
actividad organizada de una empresa criminal productiva, ¿no? Pero obviamente el tema del terrorismo también es una organización criminal. Entonces, ¿por qué le digo eso, no? Porque me parece que las políticas públicas, y obviamente que hay una política de lucha contra el terrorismo 2019-2023, lo hubo, no entendió la magnitud, obviamente, de en qué anda el terrorismo actualmente. Y eso me parece que obviamente es un tema obviamente crítico en parte de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque obviamente el tema del fenómeno como se describe actualmente del terrorismo es mucho más amplio. Entonces, el terrorismo justamente ya no es un brazo armado, es un socio estratégico del tema del crimen organizado, de grupos criminales, del tema del tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que obviamente el tema de poder entender estudios sociológicos, estudios justamente mucho más amplios, en el tema obviamente de comprender un fenómeno mutante, es un tema bastante importante, no solamente que el punto de vista social, cultural, sino también el tema obviamente jurídico, ¿no? Como usted señala, obviamente el tema de valoración de la prueba, declaración de testigos, inclusive si usted recuerda, hasta hace poco se proponía en el Congreso de la República volver, usted recordará, a lo crítico decreto legislativo 895, 896 o 986 de lo llamó jueces y fiscales sin rostro, que obviamente también generaba un aspecto crítico, ¿no? Entonces, estos aspectos obviamente generan obviamente una reevaluación bastante importante y obviamente el tema de literatura, no solamente nacional, sino obviamente extranjera, con componentes obviamente que generan terrorismo obviamente de carácter transnacional, merece justamente un ámbito mucho más serio de análisis y de estudio, obviamente que debería ser parte en análisis de políticas públicas, porque obviamente la política pública de terrorismo del año 2019-2023 acaeció justamente de eso. Nos quedamos en el tema de Sendero, y nos quedamos obviamente en el tema del MRTA, y no vimos obviamente el tema del bosque, obviamente que hoy se genera mucho más allá, a través de difusión obviamente de redes informáticas, obviamente a través de obviamente aspectos transnacionales, y el aspecto jurídico también obviamente de poder evaluar, y también obviamente actualmente que se promuevan fórmulas obviamente antiguas, que ya habían sido justamente debatidas, cuestionadas obviamente en el tema de jueces, fiscales, obviamente sin rostros, asociados al tema del terrorismo. Gracias por su respuesta a nuestro distinguido expositor Luis Ichi Mesa. Y tenemos una pregunta del público. Dice, respecto al respeto de los acuerdos plenarios como doctrina legal de avanzada versus la Convención sobre la Imprescriptibilidad suscrita por el Perú en las Naciones Unidas, ¿qué temática puede aportar en función de la política judicial del Estado peruano? Gracias por la pregunta. Un tema que siempre es bastante cuestionable, y creo que también el señor presidente lo ha destacado, ¿no? El tema sobre todo vinculado al tema de la prescripción, ¿no? La suspensión. Es un tema que siempre hay que ser claro, ¿no? En manera de decir las cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo, obviamente, un tema de una doctrina vinculante genera justamente un ámbito de poder justamente de poder en cuestionamiento o estar justamente al mismo nivel del tema del ámbito de la legislación? Porque se habla mucho de acuerdos plenarios, pero, presidente, el tema de la doctrina vinculante se puede emitir de varias maneras, ¿no? Obviamente, la propia jurisprudencia penal vinculante lo puede hacer la Sala Suprema, según su ley orgánica. Las sentencias plenarias también lo pueden hacer en atención al Código Procesal Penal. Y también los acuerdos plenarios, ¿no? Que es lo que más se utiliza, obviamente, como una doctrina, obviamente, uniforme, que no solamente lo hace la Corte Suprema, lo hace las Cortes Nacionales Especializadas, los llamados plenos regionales. Entonces, un primer aspecto es el tema de nadie discute, y yo tampoco, el tema, obviamente, de la importancia que tienen los acuerdos plenarios, este esfuerzo hermenéutico que hace, obviamente, sobre temas que son tan críticos a veces que salen con la legislación, pero también un punto medio de equilibrio es también, obviamente, ver hasta dónde, obviamente, un acuerdo plenario puede generar un ámbito, obviamente, poder establecer pautas hermenéuticas importantes en el desarrollo sobre un tema de un marco legal, penal, procesal penal. Ese es un punto, obviamente, bastante importante. Me parece que el esfuerzo notable y loable del Poder Judicial en establecer doctrina hermenéutica vinculante es importantísimo. Pero también un otro aspecto importante también que no debemos olvidar es medir el tema, obviamente, quizás una reevaluación después de tantos acuerdos plenarios ya que hay de por medio, hasta dónde justamente genera el tema de los alcances, porque obviamente la legitimidad es un aspecto bastante importante, y eso puede justamente generarse también, creo que en el tema de la prescripción de la acción penal, la suspensión, ¿no? Que genera obviamente también un apartamiento, a veces obviamente de magistrados que con base propia, fundamentos propios, generan también una posición particular, sobre todo cuando obviamente los entes que resuelven también generan aspectos obviamente contradictorios, quizás por el tema obviamente de evolución, de darse justamente unos aspectos importantes. A mí me parece que el tema de la prescripción, que es un tema obviamente que va a generar y todavía va a generar, tiene mucho pie por delante. Usted me corregirá, señor presidente, también, de que antes de este acuerdo plenario y antes, obviamente, esta problemática de la ley, hubo un cónclave de Sala Penal Nacional donde precisamente nunca se pusieron de acuerdo sobre el tema de la prescripción.
y obviamente eso es un aspecto, obviamente, que si bien hay convenciones que habla de la imprescriptibilidad, en el tema, obviamente, de lucha contra la corrupción, también es cierto que, por otro lado, hay ahorita un proyecto de ley en el tema del Congreso de la República sobre, obviamente, el tema de lesa humanidad, que también genera un cuestionamiento. Entonces, el tema es justamente un estudio más serio, un estudio, obviamente, más profundo sobre el tema, obviamente, la temática, pero que genera de reevaluar todo lo que estamos conversando. El tema de los alcances del acuerdo plenario, la audiencia hermenéutica, los alcances, que es muy importante, pero también establecer cuáles son los límites y la legitimidad. Muchas gracias por su respuesta. Queremos agradecer su participación en nuestra sesión 287 que ha marcado el inicio de nuestra novena temporada de forma ininterrumpida. Corresponde ahora que nuestro señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, entregue el certificado respectivo por la participación de nuestro distinguido ponente, el magíster Luis Alejandro Ichi Mesa, así como también del recordatorio respectivo por su participación como expositor en la conferencia denominada Panorama Actual de la Lucha contra el Crimen Organizado en el marco del programa de capacitación permanente La Cátedra de los Jueves, novena temporada, que es organizada por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Ahí precisamente ya se le entregó el certificado correspondiente y se está posando para la foto respectiva. Ahora entregará un recuerdo, un adorno que entregamos a cada uno de nuestros ponentes nacionales y extranjeros que nos acompañan. Este se hace entrega en este momento a Luis Alejandro Ichi Mesa por su magistral ponencia que nos honra en nuestro programa. El agradecimiento reiterado y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y en una nueva sesión de la Cátedra de los Jueves, novena temporada. Anunciarles que la próxima semana en nuestra sesión 288 nos va a acompañar el doctor Miguel Ángel León Untiveros. El tema que va a desarrollar es las acusaciones constitucionales en el seno del Congreso de la República. Esto dentro de una semana. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos en 7 días. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.